Para discutir cómo han sido estos primeros días de la presidencia, invitamos a John Ackerman, investigador, escritor, periodista, profesor de la UNAM y quien ha apoyado a López Obrador desde su campaña, y a Pedro Ferriz de Con, ex candidato a la presidencia de México y uno de los periodistas más conocidos del país y con una visión muy distinta a la de López Obrador. Ambos, gracias por estar aquí, se los agradezco. Un placer, John. Gracias, muy bien. mucho gusto. Posiblemente tengan puntos de vista distintos, pero John, déjame comenzar preguntando, ¿cómo son estos primeros días de López Obrador? Tú lo apoyaste desde un principio. Pues claro, mira, es una gran emoción, y no solamente es una cuestión personal, sino las tasas de aprobación y la respuesta de la gente cuando viaja, porque es un presidente, como fue, un candidato viajero, que le guste dialogar y hablar con el pueblo, con la sociedad. Ha habido mucha efervescencia y mucha emoción popular, porque es la primera vez en décadas, en que tenemos por fin un presidente legítimo, electo por los mexicanos y que además quiere devolver ese apoyo a partir de un apoyo del gobierno hacia la sociedad. Entonces hay una gran emoción, hay muchos cuestionamientos y esto también es signo de los tiempos, democráticos, pluralidad, lo que no teníamos antes. ¿Te gusta lo que estás viendo? Por supuesto, lo estamos gozando, yo creo que la vasta mayoría de los mexicanos. ¿Tú lo estás gozando? ¿Qué es lo que tú ves? Yo estoy viendo así como Miguel Ángel Bonarroti, estoy viendo agonía y éxtasis. De verdad. Estoy viendo las dos cosas. Porque como ex candidato presidencial debes tener una visión muy particular. No, y bien, en algunas ocasiones coincidimos muchas veces en la campaña, echábamos muchas bromas Andrés Manuel y yo de lo que era en aquel tiempo la pretensión, que para era la tercera ronda y para nosotros era una experiencia por demás inusitada. Imagínate tú lo que representa para un periodista estar ahí, pero me entusiasma parte de su apertura y me desilusiona parte de su cerrazón. Estoy viendo a un gobierno que está implotando en lugar de hacerse hacia afuera y federalizarse. La idea de centralizar el poder, de transgredir a los poderes, en el caso del legislativo, en el caso del judicial, la propuesta de meter más ministros en la Suprema Corte de Justicia a un número par para tener un control en la Suprema, se me hace algo que no había yo pensado que pudiera regresar a nuestro país tan burdo y tan rápido. Como un presidente autoritario, no sé. Propuesta de López Obrador, para nada. Es que aquí está... No, pero es que también hay que ver una cosa, John. Una cosa es lo que propone él directamente y otra cosa es lo que propone su gente. Una cosa es lo que algunos legisladores proponen con tal de salir en las titulares de los periódicos, y otros son los que realmente son políticas del pero gobierno. La propuesta es la propuesta, ¿eh? Pero digamos, no. A ver, ¿estamos frente a un presidente que puede convertirse en autoritario o por el contrario? Yo creo que hay un gran liderazgo. Hay un presidente que está planteando una visión nueva a la sociedad. La cuarta transformación implica muchas cosas, un giro, un rompimiento histórico, y esto genera miedo y agonía, sí, en muchos, porque pues sí hay intereses, sí está tocando intereses y duele. Cuando estás acostumbrado a estar a sus anchas en el poder y el dinero, de repente que venga la austeridad, que venga el fin de la impunidad, que venga estas reformas de fondo, sí duele y gente responde de manera muy agresiva. Por supuesto, pero también están cambiando los ejes de los intereses. De repente nos encontramos que para Dos Bocas hay 4 empresas que son las designadas, en lugar de que hubiera habido una licitación abierta, y resulta que las 4 tienen antecedentes de fraude. Eso por un lado. Y por el otro lado vienen cosas como la propia IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que hace un análisis sobre uno de los proyectos más grandes que tiene el presidente, que es justamente la refinería de Dos Bocas, porque está en Tabasco, y resulta que solamente el 2% del capital general de lo que se invertiría en esa refinería tendría un rendimiento. Esto quiere decir que los unos de los megaproyectos más importantes que tiene en construcción de infraestructura el gobierno del presidente son proyectos para el siglo pasado, y eso es una cosa que me preocupa mucho. Un tren en el sureste es una solución para el desarrollo de Yucatán, un transísmico que no conocemos, un aeropuerto internacional en donde se le han metido 150,000 millones de pesos, que ahora va a ser sepultado. O sea, ¿ideas viejas es lo que tú dices? dices? ¿Ideas viejas? Pues no veo lo viejo en construir una refinería, cuando México está importando más de 50% de sus gasolinas, siendo un país productor increíbmente rico en este producto. Este recurso está lo importando, es una barbaridad. Eso es del siglo XX, eso es del neoliberalismo. No, pues, ¿para qué invertir en la industria nuestra cuando podemos importar nuestros amigos del norte? Tenemos 6 refinerías en México
están trabajando al 20%. Por supuesto, y también se está renovando con y construyendo 1,000 millones nada más. ¿Y por qué están funcionando a 20%? Por 30 años de una política neoliberal de desarticulación y destrucción de la industria nacional. Desinvertir en renovar las refinerías viejas y construir nuevas es buena política del siglo XXI. Acabar con un proyecto como es el aeropuerto, que es un hondo de corrupción, y generar una salida mucho más práctica que resuelve el mismo problema del transporte aéreo a partir de Santa Lucía, Toluca, la Ciudad de México, es eficiente y eficaz. No hay un proyecto metropolitano que haya demostrado con factibilidad lo que me estás diciendo. Lo que vemos es que tenemos un aeropuerto que está plenamente funcional, sobresaturado, pero funcional. Y la propuesta de Peña Nieto era acabar con ese aeropuerto para construir un elefante blanco. Déjenme plantearles otro tema, el tema de la criminalidad. Le hice la cuenta de los muertos a López Obrador. En los primeros 3 meses, 8,500 muertos. Si sigue así, va a ser el 2019 el peor año en la historia moderna de México. Por supuesto que sí, y se lanzan con una Guardia Nacional que tiene primero un carácter civil desde el punto de vista del Congreso, y después llega el presidente y dice, voy a poner a un militar en retiro, y después se encuentra con que acaba de nombrar a un militar en activo que no puede entrar a dirigir desde el punto de vista constitucional a esta Guardia Nacional hasta el mes de agosto. John, son dos cosas. Uno es la violencia, otra la solución. Para la violencia tenemos que saber leer las tendencias. Lo que tenemos es un tren a alta velocidad viendo en bajada y descarrilado que viene del sexenio anterior. No, el año pasado, en particular 2018, fue el año más violento en la historia de este país. Más de 30,000 muertos. Más que el 18. Lo que se ha logrado es estabilizar un poquito, limitar así el aumento estrepitoso que estaba ocurriendo con Peña Nieto y, evidentemente, implementar una nueva estrategia, que es la Guardia Nacional, que es una institución civil, de mando civil, ¿no? Si viene un militar en retiro a dirigir la Guardia Nacional, va a ser bajo un mando civil, y esto junto con una estrategia humanitaria por la paz de evitar la criminalización al exceso de, por ejemplo, las drogas, de evitar esta represión constante en contra del mismo pueblo mexicano y apostarle a un desarrollo desde abajo a partir de apoyar el campo para los jóvenes. Ya están destruyendo millones de becas. De seguridad, perdón. No, pero esa es seguridad. ¿Quiénes delinquen? Son los jóvenes porque no tienen oportunidades. Jorge Ramos le presentó al presidente de la República las tendencias de la criminalidad en este año, y bueno, tendencias. Sí, claro. Bueno, las tendencias no están subiendo. La tendencia no es a la ya no está gobernando Peña Nieto. Lo que está pasando en este momento es responsabilidad de este gobierno. Ahora, hemos visto intentos de la Guardia Nacional, de la Gendarmería, de la Policía Federal, dependiente de Gobernación y después independiente. Lo hemos hecho varias veces. ¿Sabes quién se ríe de todo esto? Todo ha fracasado. Y esto nada nos garantiza que vaya a tener un éxito. Ahora, por un lado. Y por el otro lado, los únicos que en este momento están muertos de risa son los criminales. El otro día tenían a punto de detener al Marro, a este líder del huachicoleo de una guerra que no supimos ni siquiera el resultado, que no tenemos un solo culpable, que sabemos que está metido el sindicato, que está metido Petróleos Mexicanos, que está metido hasta presidente. ¿Y por qué lo sabemos, Pedro? ¿Por qué lo sabemos? Porque llegó un presidente honesto que de repente abrió los ojos ante un podredumbre. Bueno, igual tú lo sabías. Yo no sabía, porque tú estabas ahí cerca del poder. Pero yo, de fuera, como un ciudadano normal antes, no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Ahora llega un presidente y empieza a limpiar las cosas. Como periodista tienes que estar cerca del poder si es que quieres ver cómo está. Pues yo estuve censurado de todo un sexenio, querido Pedro. No vamos aquí a... Déjenme terminar. Me queda un par de minutos y les damos uno a cada uno. Si yo hablo con ustedes dentro de un año, ¿qué vamos a ver y qué es lo que más te preocupa, John? Lo que a mí me preocupa hoy es la falta de madurez que estoy viendo en la oposición, ¿no? Veo una oposición que no sabe vivir sin privilegios, sin las mieles del poder económico y político, y que ya está apostando al golpismo. Mira, algunos diputados del PAN, algunos de los diputados del PAN incluso están ahí haciendo su copia de Juan Guaidó, de que hay un líder autoritario, reconóceme, la OEA y Trump. Eso es muy peligroso, Jorge. Tenemos que respetar las instituciones, y cuando hay un presidente electo legítimamente, democráticamente, no podemos estar
apostando ahí. Entonces eso sí es una cosa muy preocupante, porque en Sudamérica tenemos a Lula en la cárcel, tenemos acusaciones judiciales en contra de Cristina Kirchner, en contra de Rafael Correa, y tenemos una situación en Venezuela en que pues hay un golpe autoritario muy claro. Entonces, si México, la derecha mexicana sigue por ese camino, podríamos tener desestabilidad. Entonces, yo espero que eso no ocurra. 30 segundos, si tú sabes lo que son 30. A ningún detenido, porque ya se perdonó, aunque no se olvide. Entonces, bajo esa premisa, a este hombre, a López Obrador, se le eligió para que hiciera justicia, no para que olvidara. Y creo que aquí hay parte de la frustración de una población que estaba esperando que se hiciera algo de justicia. Yo espero dentro de un año ver a un país en donde la oposición no esté centrada en los partidos políticos, John. En donde debería de estar la oposición real de este país es en la sociedad, que no ha despertado. Y yo Te doy unos segundos veo más. una oposición, otra, de la sociedad civil, realmente que sí está encontrando espacios para debate y discusión. bien. Y esos son tiempos de la democracia, Como y eso es algo muy lindo, Y porque se los antes no agradezco a los teníamos dos. ese tipo de espacios de No, debate. no lo teníamos y se los agradezco. Un solo punto de vista. Y se los agradezco a los dos. Eso está bien. John y Pedro, muchas gracias a los Gracias. dos.